Amados, paz de Dios. Deseo que la paz que hay en ustedes, que ha sido sembrada por la misma obra del Espíritu Santo de Dios, sea notoria a todos. Que esta paz sea manifiesta ante todos aquellos que les rodean a ustedes. Que sea esta paz que gobierne sus vidas. Aleluya. Me acuerdo un testimonio. Una vez fui en República Dominicana a una campaña que dio Anacondia. Y Anacondia dijo que una vez en China, una persona que era un chino tan rico y millonario lo mandó a buscar y le pidió una entrevista, y cuando él llegó el hombre tenía como miedo de hablar, como miedo de decir ¿para qué lo mandó a buscar? Hasta que por último se abrió y dice él que la única palabra que le dijo fue mire, yo lo mandé a buscar a través del traductor, era porque yo lo único que necesito es un poco de paz. Wow. Y muchos de nosotros piensan que para tener esa paz lo que necesitamos es dinero, pero no es así. La paz que da Dios, la paz que da Jesús, no es como la da el mundo. La paz que da Jesús produce felicidad, produce contentamiento, produce alegría, produce salud también. Gloria a Jesús. Aquí estamos en su programa, Señor, enséñanos a orar. Como le comentaba en el video pasado, veo tantos abusos que hay con la oración, tantos desacuerdos, tanta también ignorancia. De hecho, nuestro texto tema se encuentra en Romanos 8:26. Según la Biblia Nueva Versión Internacional dice: porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Hoy el tema que nosotros traemos, vamos a ir hablando despacio. No estamos interesados en dar como un cúmulo de información que sea solo eso, información, que sea solo un conocimiento. Queremos dar algo que se vaya ingiriendo y digiriendo al mismo tiempo. Este estudio va basado y va dedicado a personas maduras que tengan un poquito de madurez, porque a veces hay que ser humilde para aceptar ciertas correcciones. ¿Qué es la comunión? Hoy vamos a quitar el mito de que orar es sinónimo de comunión. No siempre. Eso es una verdad que no es totalmente mentira. Porque si nosotros hacemos la oración eficaz, totalmente mentira. Aleluya. Porque si nosotros hacemos Gloria a Jesús, oración, si nosotros pensamos muchas veces y decimos: déjame ir a estar en comunión con Dios, que nadie me moleste, que voy a estar en comunión con Dios en mi cuarto. Entonces, para que tú estés en comunión con Dios, ¿qué es comunión? Comunión va a ser cuando Dios está de acuerdo con lo que tú estás diciendo y tú estles orando de acuerdo a la voluntad del Señor. Aleluya. Lo voy a volver a repetir. Comunión va a ser siempre y cuando nosotros estemos orando conforme a la voluntad de Dios. Siempre que la oración que estemos haciendo esté en línea con el pensamiento de Dios, nosotros vamos a estar y vamos a entrar en comunión. Si mi oración deja de estar en línea con el pensamiento de Dios, deja de estar en línea con la palabra,
Si yo estoy orando para que Dios mate a alguien, yo estoy orando no porque yo siento un amor en mi corazón, sino por el contrario, porque yo tengo un rencor contra alguien. Si alguien a mí o me defraudó, me ocasionó un dolor bastante grande, si alguien me traicionó y de repente yo me tiro de rodillas a orar a Dios, no por venganza, sino por justicia, es muy posible que yo no esté en comunión con Dios, ya que lo que Dios me proporciona a mí, lo que Dios me da, lo que Dios quiere ver, es que de mí emane un corazón que esté dispuesto a perdonar y a olvidar. Sin embargo, yo en ese momento lo que estoy es pidiendo justicia. Justicia porque estoy dolido. Lo que la persona me hizo no lo puedo pasar por alto. Y vengo ante Dios con esa máscara. Entonces, por eso yo quise hoy hablar de la oración versus la comunión. ¿Ok? No siempre, y casi todo el tiempo no logramos estar en comunión con Dios. ¿Cómo yo lo sé? Lo sé por lo que nosotros estamos cosechando. Cuando Cristo habla de la oración, dice Jesús que la oración es algo tan valeroso para Dios. La oración es algo que Dios toma tanto en cuenta que la más mínima oración que tú hagas, por eso tú vas a ser recompensado. Fíjate que te dice que lo que tú haces en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Entonces, cuando nosotros vemos la calidad de recompensa que tiene la mayoría de personas que se dicen ser personas de oración, tan solo basta con que tú le preguntes, lo saludes: varón, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Varón, estamos aquí, estamos ahí echando para adelante, ahí entre dos. El saludo te deja ver a ti que el individuo en verdad no está haciendo, o él no siente que está siendo recompensado en base a su oración, a lo que él hace en secreto. Había una hermana que manda a buscar al pastor porque ella necesitaba urgente hablar con el pastor, hasta tal manera que el pastor va a su casa. Cuando va a su casa y toca, le abre la puerta, le dice: pase, la hermana está orando. El pastor le dice: no la moleste, déjela que ella termine de orar y yo la espero aquí. Sí, porque ya ella está casi terminando, ella tiene algunos 45 minutos, y dijo que no la molesten, que ella va a estar en comunión con Dios. Cuando la hermana sale del cuarto y ve al pastor, se pone a llorar y le dice que está muy turbada. El pastor le dice: hermana, está bien, pero si usted está muy turbada, eso quiere decir que usted no pudo orar, porque usted sabrá que usted oró cuando usted le entregue su carga a Dios y usted pueda salir del cuarto de oración descargada, que usted sienta que ese problema ya el Señor lo tiene en sus manos. Entonces es muy posible que para la hermana ella esté en comunión, sin embargo el pastor le está diciendo no logró haber una comunión. ¿Qué es entonces la comunión? La comunión es cuando lo que yo oro está en línea con el pensamiento de Dios. La comunión es cuando yo puedo tener una oración eficaz. No voy a tocar el tema de la oración eficaz hoy. Eso lo tocaremos el próximo viernes o dentro de 2 viernes. La oración eficaz, la oración del justo. Ok, estaremos hablando de qué es lo que es realmente un justo. Aleluya. El apóstol Pablo le dice a los romanos: no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar vida eterna. Muchos de nosotros no podemos entrar en una comunión con Dios porque nosotros nos manejamos quebrantando muchos principios. Y nosotros estamos plenamente convencidos de que el quebrantar estos principios, una oración lo puede resolver. Y es precisamente la parte que me motiva a hablarte, es la parte que me motiva a dar a esta serie de estudios. Gloria a Jesús, aleluya. Si tú quebrantas un principio, yo necesito decirte que una oración no te puede restaurar los beneficios del cumplimiento de dicho principio. Por ejemplo, si nosotros leemos en Filipenses, si nosotros leemos en Filipenses 4:6, va a decir: por nada estéis afanados. Otra versión dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la palabra de Dios que viene a nosotros. Nosotros quebrantamos este principio. Okay. ¿Qué es un principio? Para definirlo como lo define la Real Academia. Un principio son las reglas y normas que han sido establecidos por Dios en nuestra conciencia para orientarnos en cuanto a las acciones de todos los seres humanos, ya sea felicitándonos o acusándonos en las facultades, en nuestras facultades racionales y espirituales. ¿Ok? Por ejemplo, Dios dice: ama al prójimo. Si tú quebrantas ese principio, la oración que tú hagas no te puede devolver esa recompensa que Dios te da por cumplir ese principio. Si tú amas, si tú no amas y en lugar de amar odia, entonces tú no vas a tener esa bendición de Dios, sino que lo que tú siembres, eso mismo es lo que tú vas a cosechar. Entonces, cuando tú quebrantes este principio, tú no vas a poder estar en comunión con Dios, porque tú no estás haciendo lo que Dios dice. Tú no puedes darte el lujo de desobedecer a Dios o de obedecerlo a tu manera y luego pasar 1 hora orando o 2 horas orando o 3 horas orando. Lo puedes hacer. Lo que yo quiero tumbar hoy es que en ese tiempo fue mentira que tú estuviste en comunión con Dios. Entonces tú dices: y entonces ese tiempo mío que yo agarré, aunque yo siento que yo tengo una herida en mi corazón, aunque yo todavía no he podido perdonar a esa persona que me abusó, a esa persona que me ultrajó, a esa persona que me engañó, sino que cada vez que yo pienso en esa persona, lo hago con dolor, no lo hago, todavía siento que la herida está activa en mi corazón. Ok, entonces ese tiempo de que tú lo pases en oración, ese tiempo va a ser perdido. ¿Por qué ese tiempo se va a perder? Porque no puede nunca ser a tu manera. De hecho,
lo que vamos a estar hablando es que cada vez que tú hagas la cosa a tu manera, eso va a ser un tiempo perdido. Eso va a ser un tiempo que no va a tener ningún tipo de recompensa. Perdón. Aleluya. Siento que estoy sudando un poquito. Ok. Seguimos en la oración versus comunión. No se puede quebrantar principios. Ok. Si Dios te está diciendo, por nada estéis afanosos, pero tu vida es un constante afán de tal manera que te tumba el tiempo, te tumba la capacidad de racionalizar, de ver hasta qué punto tú estás haciendo las cosas correctas. O sea, tu afán en la vida va pero tan rápido que no hay un tiempo donde tú te pones a meditar si tú estás haciendo las cosas en línea con el pensamiento de Dios. Tu afán llega a un punto que te tiene enfermo, que tú estás enfermo de los nervios, que el estrés que tú tienes muchas veces te tira en cama, te ponen que inclusive hay que sacarte al médico. Pero ¿qué pasa ante todo esto? Tú eres un hombre de oración, tú eres una mujer de oración, y tú todos los días, así sea a las 5 de la mañana, así sea a las 4 de la mañana, así sea a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, tú no te vas a la cama supuestamente sin entrar en comunión con Dios. Entonces yo te quiero decir que tú estás muy lejos de entrar en lo que es la comunicación, en lo que es la comunión con Dios. Recuerde que comunión es hacer las cosas que Dios esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo, y que tú también estés de acuerdo con lo que Dios está aprobando. Entrar en comunión es entrar de acuerdo. Aún los matrimonios, por más diferentes que sean, por más diferencias que haya, nunca llegarán lejos si no están en comunión, si no tienen un mismo interés. Aunque somos diferentes, aunque ella tiene muchas cualidades diferentes a las que yo tengo, unas que me agradan, otras que no me agradan, ok, tenemos que llegar a un punto de andar en comunión, porque es la parte que dice Cristo: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No se puede. Entonces, tú no vas a tener comunión con Dios si tú no haces las cosas de acuerdo a lo que Dios manda. Ok. Primero, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que la comunión no es cosa de un momento. Yo no puedo decir, voy a ir a ponerme en comunión con Dios. No. La comunión es algo que Dios quiere, de hecho, que yo no me salga, que usted no se salga de ese ámbito. O sea, usted no debe salirse nunca de la comunión con Dios. Había un letrero que un hermano una vez me dio para que lo plastifique y para que se lo ponga bien bonito, porque ella quería ponerlo en la pared de su casa. Me acuerdo que el letrero decía: Señor, hoy tengo muchas cosas que hacer y es posible que yo me olvide de ti, pero por favor, no te olvides tú de mí. Yo se lo plastifiqué y yo se lo di, el letrero. Con el tiempo me di cuenta que esto estaba bien errado, que esto estaba bien equivocado. Porque por nada del mundo yo puedo olvidar que Dios quiere que yo esté todo el tiempo en comunión con Él. Por nada del mundo yo debo olvidar que mi adoración, que mi comunión con Dios no debe de romperse nunca. Yo he tenido que hacer unas cuantas reformas en mi vida. Ok, me gusta siempre vivir meditando.
qué cosas realmente estoy haciendo mal. ¿Qué cosas estoy haciendo de acuerdo a mi propia opinión? ¿Qué cosas estoy haciendo de acuerdo a mi propia voluntad y que es totalmente contrario a lo que Dios quiere? Cuando antes yo llegaba a la iglesia, inmediatamente yo iba para el altar porque yo me tenía que poner en comunión con Dios, porque yo vengo de un mundo donde en ese mundo estoy haciendo tantas cosas que lo que menos estoy es en línea con el pensamiento del Creador. Entonces yo tuve que llegar a la conclusión, no, nada puede sacarme de la comunión que yo tengo con el Eterno. Okay. Yo me levanto en la mañana dando gracias a Dios por ese día, porque es un día, es 24 horas que yo tengo únicamente para adorar a Dios. Es 24 horas que yo tengo para aprender de su palabra, para obtener un conocimiento en el cual me permita acercarme mucho más a Dios. Tengo 24 horas para madurar más. Tengo también un día que, aunque tengo una visión y una perspectiva de lo que pasará, pero pueden venir cosas que no la estoy esperando. Pueden venir cosas que para nada me ocurrió por la mente que podía venir. O sea, es un día como lleno de expectativa, es un día como lleno también de acción, es un día donde el tiempo no me va a alcanzar a mí para yo hacer todas las cosas que debo hacer en lo secular y en lo espiritual. Entonces, yo dije, ok, de todo enfrento mi día conociendo que no debo nunca en la vida de salir de la eterna comunión con Dios. O sea, mi relación, mi intimidad con Dios, mi conexión con Dios no debe de romperse por nada. Ese es como mi alerta a cuando venga cualquier ataque del enemigo, cualquier tentación. Desde que yo veo algo como que quiere alejarme de ese hilo tan delgado, inmediatamente yo tengo de una manera sabia y madura que actuar, porque nada merece que me saque de la comunión con mi Dios. Entonces, cuando ya yo llego a la iglesia, yo no tengo que ir corriendo al altar, a arrodillarme, porque ahora que yo me voy a poner en comunión, no. Yo me levanté en comunión, yo salí al trabajo en comunión, yo trabajé en comunión, regresé a mi casa, me cambio, sigo en comunión, estoy en mi familia, me divierto con mi familia, si salgo con mi esposa, lo que sea, pero en comunión, sabiendo igual que Dios está ahí y que yo estoy para agradar a Dios más que al hombre. Espero, sí, yo sé que sí, se está entendiendo las cosas que estamos hablando. Ok, estamos hablando de que muchas veces la oración y la comunión con Dios son dos cosas que están bastante distantes. Ok, porque si yo no logro hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios pide, yo no entro en comunión con Dios. Yo puedo simular, yo le puedo hacer creer a los hermanos, ay, la hermana fulana está en comunión, el pastor está en comunión, no lo moleste, que no hagan bulla, que fulano está en comunión. No, para que una persona esté en comunión con Dios, esa persona tiene que estar haciendo las cosas como a Dios le agrada. ¿Ok? Aún la oración tiene que ir de acorde a lo que Dios manda. Nosotros regularmente determinamos que sí, que sabemos orar, pero la misma palabra dice en varias ocasiones que no sabemos orar. Son los discípulos que eran personas de oración, le dijeron a Cristo cuando lo vieron orando, wow, Señor, enséñame a orar. Santiago dice, ustedes piden, pero no reciben lo que piden. ¿Por qué no reciben lo que piden?
porque piden mal. ¿Ok? So, necesitamos estar conectados con Dios, aún para poder hacer la oración de manera correcta. La comunión con Dios no es cosa de un momento, es algo que debe de ser continuo. Yo estoy en comunión con Dios cuando estoy orando, y cuando yo no estoy de rodilla, también estoy en comunión con Dios. Es bueno que usted sepa que de una manera u otra nosotros siempre estamos hablando con Dios, ya que hay cosas que le decimos a Dios con nuestros labios, pero también hay cosas que le decimos a Dios con nuestros hechos. De hecho, nosotros tenemos dos vocabularios. Hay muchas maneras, muchas formas de decir que no. Le puedo decir que no a usted con mis labios, con mi boca, con mi lengua. Le puedo decir no, no puedo ir, o no, no iré. Pero también se lo puedo decir con mis hechos. Yo le puedo decir a usted sí con mi boca, y con mis hechos yo decirle que no. La mayoría de nosotros siempre le vive diciendo a Dios que no y que sí con la boca. Recuerde, la comunión no es cosa de que usted va a entrar en comunión una hora. Usted debe de estar en comunión con Dios todo el tiempo. Aun cuando usted esté durmiendo, usted debe de estar en comunión con Dios. ¿Ok? La comunión con Dios se trata de... Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y gran mandamiento. Eso, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, eso es estar en comunión con Dios. ¿Okay? Yo sé que antes nosotros nos llevamos mucho el verso que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, sino que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Me da tristeza porque ver personas exponiendo este verso sin darse cuenta que esto fue un verso que fue expresado cuando el hombre estaba en una naturaleza caída, cuando el hombre no era una persona que tenía un espíritu vivo, cuando no tenía la vida de Cristo. Pero ahora que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la vida de Dios, que somos templo y morada de Dios, ahora los pensamientos de Dios no son tan altos que nosotros no los podemos alcanzar. Porque el apóstol Pablo dice que ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque estas cosas tienen que discernirse espiritualmente. Aleluya. Dice, pero el Espíritu Santo escudriña lo profundo que hay en el corazón de Dios y viene y te lo trae a ti. ¿Sabes para qué? Para que tú te sea posible estar en comunión con Dios, andar en comunión con Dios. Muchas veces nosotros vemos la comunión como que es algo que solamente vamos a entrar en ella cuando cerramos nuestros ojos y cuando doblamos nuestras rodillas. No, la comunión con Dios ya establecimos que ha de ser continua, que ha de ser siempre. También con lo que hablo, debo de estar en comunión con Dios. Con lo que predico, debo de estar en comunión con Dios. Jamás puedo hablar, jamás puedo predicar las cosas que por alguna razón u otra yo quisiera
hacerla de mí, como de mi parte, de que esto me nace a mí. Aún esto, para hacer este video, para hacer este en vivo, yo trato de adentrarme, sacar las cosas no de mi corazón, sino del mismo corazón de Dios. De qué es lo que Dios quiere que yo diga. Aún en lo que enseño, en lo que hablo, yo debo y tengo que estar en comunión con Dios, porque también en esta área hay muchas maneras de la cual nunca concuerdo lo que yo predico con lo que Dios quiere. Hay muchos de nosotros que tiene, eso es lo que más nosotros vemos. Tenemos buenos deseos, tenemos buenas intenciones. Lamentablemente que también tenemos muy malas informaciones. Y en lo que hablamos, en lo que enseñamos, en lo que decimos, también debemos de estar en línea con el pensamiento de Dios. Ahí también tenemos que estar en comunión con Dios. Dios tiene que estar de acuerdo en lo que yo estoy diciendo. Y yo tengo que decir aquello que a Dios le agrada. Aleluya. Entonces, ¿qué es la comunión? La comunión no es más, no es menos que hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que cuando le llego a este punto me dicen, pero se encuentran bien perdidos de cuál es realmente la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo lograr que o sea, cuando hablamos que hay que hacer la voluntad de Dios, casi siempre nosotros estamos pensando de repente en la obra de Dios. Y como no ha pasado tanto tiempo, tantos años, y como que nos sentimos perdidos en esa parte, en esa forma. Que si yo quiero hacer la voluntad de Dios, ok, me voy a tratar de adentrar cada día más en eso. Lo primero que quieres hacer la voluntad de Dios, lo primero que tú tienes que hacer es creer en Dios. Que la mayoría de creyentes no creen en Dios. O sea, esa parte ahí parece como un trabalengua, pero mi experiencia, lo que he visto, lo que he oído es que la mayoría de creyentes no cree en Dios. ¿Dónde tú vas a ver eso? Bueno, lo va a ver que a la más mínima circunstancia adversa, el comportamiento de la persona no va en línea con alguien que deposita su confianza en Dios. Tú quieres estar en comunión con Dios, cree en Dios, confía en Dios, ama a Dios, busca a Dios, encuentra a Dios en tu vida, muestra a Dios a aquellos que no lo conocen en tu vida, si es posible, sin palabras. Por último, entonces, haz la obra de Dios. O sea, esto es hacer la voluntad de Dios. Ok. Primeramente, cree en Dios. Si tú lees Juan 14:1, va a decir, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, pero cree también en mí. El tú no creer en Dios, de cierta manera, mira cómo se aleja tu comunión. Cuando tú no crees en Dios, cuando Dios te dice, la venganza es mía, o el problema es mío, descansa, tranquilo, y déjame que yo obre, y tú no logras hacer eso, tú le estás diciendo a Dios que tú no crees en Él. ¿Y por qué? Porque tú no quieres, no te sujetas, no te sometes, no quieres hacer las cosas
como Dios la manda, sino que más bien tú la quieres hacer como tú piensas que para ti es mejor. Y de esa manera otra vez salimos fuera de lo que es la comunión con Dios. Ok. Otra parte que hay que ver. Recuérdense, estamos hablando la oración versus la comunión. Estamos hablando que no siempre que estamos orando estamos en comunión con Dios, porque para estar en comunión con Dios tenemos que hacer las cosas. Estar en comunión es cuando tú estás de acuerdo con Dios y Dios está de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Dios está de acuerdo con lo que tú estás orando. Algo que tenemos que nosotros pensar, algo que nosotros tenemos que ver es qué es lo que te lleva a ti a orar. ¿Qué es lo que me lleva a mí a orar? Aleluya. Es posible que yo no soy una persona de oración. No lo soy. Ok. Pero me pasa una circunstancia, le va a pasar una circunstancia a mis hijos, voy a perder el trabajo, ya no voy a tener el trabajo. Entonces, ese miedo, ese temor a perder el trabajo me hace que yo en la noche doble mis rodillas. Entonces me paso una hora o me paso hora y media. O también, porque cuando yo hablo de una hora, pero la gran mayoría de personas, luego que tiene 10, 15 minutos orando, esas personas no encuentran qué decir. Entonces, eso también es un reflejo de que esas personas están bien lejos de lo que es estar en comunión con Dios. Ok, entonces, si lo que a mí me lleva a estar de rodillas es el temor a yo perder mi trabajo, yo voy a estar bien lejos de lo que es estar en comunión con Dios. Porque si yo no estuviera cruzando por esa circunstancia, si yo no estuviera cruzando por esa situación, ¿sabe qué? Yo tampoco fuera de rodillas. Entonces, lo que me lleva a orar no es que yo quiera estar un momento en la presencia de Dios. Lo que me lleva a buscar no es que yo quiero estar adorando a Dios, sino que lo que me está empujando ahora a orar es un temor, es un miedo que yo tengo a una prueba, a una tentación, a una circunstancia peligrosa que está por venir sobre mi vida. Como yo veo que eso se me avecina, me siento desesperado, no sé qué hacer. Entonces digo, bueno, pero la oración es poderosa, de verdad que sí. La oración es el arma más terrible. ¿Cuándo lo pienso? En el momento que yo necesito de eso. Y no está mal que lo haga. Yo lo puedo hacer, porque la palabra dice que nos acerquemos al trono de su gracia a buscar oportuno socorro. O sea, si yo estoy en cualquier situación, yo me tiro de rodillas y Dios no desprecia eso. Ok, ahora bien, nosotros jamás podremos engañar a Dios, nunca en la vida. Dios sabe que lo que nos está moviendo a nosotros a orar no es que queremos estar en comunión con Dios, es que tenemos miedo. Por cuanto lo que me está moviendo a mí es el miedo, en esta situación yo estoy quebrantando una serie de principios en Dios. ¿Como cuál? Como esa misma. Porque ¿qué le dijo Dios a Josué? No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces, eso Dios se lo dijo a Josué, pero eso también es una verdad circunstancial y es una verdad trascendental, de modo que también llega a nosotros, porque de las primeras advertencias que tiene la palabra es que no temamos. ¿Por qué no debemos de temer? No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, no tenga pánico, no esté ansioso. Pero lo que a mí me está llevando a orar una hora, 20 minutos, hora y media, es que tengo miedo. Si el miedo me está empujando a la oración, no puedo estar en comunión con Dios, porque lo que me está llevando a Dios es un factor que yo quebranté un principio. Aleluya. No puede Dios premiar eso, porque Dios me está diciendo al mismo tiempo que confíe en Él. Cuando yo voy a donde Dios con miedo, estoy quebrantando el mandamiento que dice que cree en Dios, confía en Dios, lo estoy quebrantando. Estoy haciendo las cosas adversas a como Dios me la dice. Como yo estoy haciendo exactamente
como yo estoy haciendo lo que Dios me dice que no haga, Dios no puede premiar eso nunca en la vida. Entonces esa hora que yo pasé en oración no se me va a tomar a mí como una bendición, porque no fue la obediencia a Dios que me llevó a orar, sino lo que me llevó a orar a mí fue el miedo y la característica que tiene cualquier persona oportunista, en un sentido bien claro, como nosotros le llamamos en Dominicana. Ese tipo lo que es un lambón. Oh, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que la persona está orando, la persona viene ante mí no porque realmente me aprecia, no porque realmente me valora, sino porque siente que puede sacar algo de mí. No porque él valora una amistad, no porque va a hacer algo que a mí me agrada, sino que la persona está viniendo ante mí únicamente con el objetivo de sacar ventaja. Está viniendo ante mí únicamente pensando en la necesidad de él. De esa manera, nuestra oración va a ser muy difícil que entre en comunión con Dios, porque Dios no va a estar de acuerdo a eso que la persona está haciendo. Entonces hay que ver qué es lo que a ti te lleva a orar. Ministra Scarlett Rosa, aleluya, paz de Dios. Sabe que aprendo mucho de sus frases tan bellas y que salen siempre de un corazón sabio y que son pensamientos que salen del corazón de Dios. Estamos hablando de la comunión, de la oración versus la comunión, de que no siempre que estamos orando estamos en comunión con Dios, porque si estamos orando por intereses que nosotros tenemos, si estamos aún orando, esto es como estamos haciendo cosas buenas, pero no porque Dios las mandó, sino porque a mí me convienen. Entonces tenemos que ver qué es lo que me está llevando a orar a mí. No puede ser el miedo que a mí me lleve a orar. Si el miedo me lleva a mí a orar, yo no estoy en comunión con Dios. ¿Ok? No debe de ser la desesperación lo que a mí me lleve a orar. Ahora, usted me pregunta, pero ministro, entonces si yo estoy desesperada, si yo no encuentro qué hacer, ¿no puedo orar? Claro que sí. Ora, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Ahora tenemos que saber que Dios, más que lo que hacemos, lo que Dios va a juzgar son nuestras intenciones. Dios va a juzgar realmente no tanto por lo que estamos pidiendo, sino para qué lo estamos pidiendo. Hay veces que puede ser que el mortgage de la casa nos tenga turbado, estamos perdiendo el trabajo, un hijo igual está en el hospital, cayó preso. Entonces, lo que nos lleva a orar a nosotros ahora mismo es la necesidad que tenemos y no el amor que nosotros sentimos por Dios. Acuérdese que Dios es la hora, viene la hora, y ahora es que Dios, lo que Dios está buscando son verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, mi oración no va como una adoración mía hacia Dios, sino que mi oración va porque viene causada, porque estoy cruzando por un estado de desesperación. Entonces, es cierto que estoy orando, es cierto que estoy pidiendo, pero si no cruzara por ese estado, ni estaría orando, ni estaría pidiendo. Eso me deja a mí fuera de lo que es yo estar en comunión con Dios. Que yo esté independientemente de si estoy pasando un problema, una tentación, de que yo pueda estar en comunión con Dios, que es lo que Dios quiere. ¿Ok? Estoy bien, estoy en comunión con Dios. Estoy pasando con una tentación, estoy en comunión. Estoy pasando por un problema, estoy en comunión. Pero cuando yo logro desarrollar una vida de comunión con Dios, aún el problema no se siente tanto como problema. Cuando viene algo a mi vida, si sea repentino, que lo veo que va a venir, que aún muchas veces que lo provocamos nosotros mismos, para la gloria de Dios, cuando el problema llega, yo le puedo decir, Señor, gracias por el problema.
puedo disfrutar el problema, me puedo gozar en el problema. ¿Por qué? Porque he sentido que he tenido comunión con Dios aun cuando el problema no está. Hay una parte que nosotros vamos a estar hablando, que es la oración esa oración de emergencia. Esa oración que la gente corran, oren, y lo publican igual en Facebook. Tengo este problema, necesito como que todo el mundo se tire de rodillas. Porque hay personas que ellos sienten y piensan que la oración del grupo mueve más a Dios que la oración que Él mismo puede desarrollar. O que la oración que Él mismo puede hacer. O hay personas que piensan que Dios ama más al grupo que lo ama a Él. Entonces te publican, corran, necesito la oración. Eso es un pecado hacerlo. No es pecado hacerlo. Es que hay cosas que se salen, que no entran en lo que es la comunión con Dios. Yo sé que tiene el mismo valor la oración que yo haga que la oración que ustedes hagan. Si yo ahora mismo tengo cualquier problema y yo me tiro y yo hago una oración, ok, recuérdese que esta oración no debe de ir infundada por el miedo ni por el temor. Si acaso en cualquier tipo de problema, la única oración que usted puede hacer es a Dios, dándole gracias a Dios que vino el problema, que está atravesando por eso, porque en algo, por algo Dios lo permitió. Tú tienes que saber que tú eres más que vencedor. Tú tienes que saber que Dios está contigo. Tú tienes que saber que Dios no te va a dejar solo. Tienes que saber que el cuidado que Dios tiene sobre ti es mucho más intenso que el que tú tienes sobre tus hijos. Tienes que saber que el amor que tú sientes por tus hijos, por tu hogar, por tu esposa, por tu congregación, ni siquiera se llega a comparar con el amor que Dios te tiene a ti. El saber estas cosas cuando viene el problema me hace yo levantar mi voz y darle a Dios gracias, porque yo sé que de estas cosas lo que va a salir va a ser bendición y no maldición. Esa confianza, esa fe muchas veces hace más que 10,000 oraciones que yo haga bajo temor, que 10,000 oraciones que yo haga bajo miedo. Otras personas que tú ves que no son personas de oración para nada, ok, su vida está bastante despegada, pero viene el doctor y le declara una enfermedad terminal, o viene, le pasa igual un accidente, siente que pueden perder un brazo, sienten que ya van a perder un ojo, o van a perder la vista, o que no van a poder hablar. Entonces estas personas que para nada eran personas de oración, de repente tú ves como que cambian la hoja y cambian la página y se quieren volver a aquellas personas que son como las que más oran, y que cualquier tema que tú le puedes hablar, ellos van a buscar cómo conducirlo y cómo llevarlo y cómo ligarlo a la oración. Entonces estamos en el punto de qué es lo que te lleva a ti a orar, porque es que nosotros le damos el poder que tiene la palabra de Dios, nosotros se lo queremos dar a la oración. Y si hay algo que yo quiero que tú aprendas, si hay algo que yo quiero que se te quede en tu mente, que tú lo grabes de verdad, es que lo importante, lo que cambia, lo que transforma, es lo que Dios te dice a ti y nunca lo que tú le vas a decir a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tú le dices a Dios hay que ver con qué intención va a ir. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces me diagnosticaron una enfermedad terminal. Entonces ahora yo me quiero convertir en un hombre de oración que nunca lo fui. Nunca fui una persona, nunca fui un adorador. Siempre yo no tenía tiempo. Si acaso lo que me ponía de rodillas en mi casa era media hora, era 15 minutos. Aun cuando Dios dice que la oración debe ser algo privado, algo tuyo, algo que
Algo que sea, por ejemplo, entre tú y Dios, para que entonces luego esa recompensa se pueda ver en lo público. Ahora tú, donde quiera que tú estás, solamente, y vamos a orar, porque yo creo en la oración y yo creo en el poder. Pero Dios sabe que esa actitud no te la está dando un espíritu, no te la está dando el Espíritu Santo diciéndote, oye, tú eres rebelde, tú siempre tienes un corazón duro, tú eres una persona necia, obedece a Dios, doblega tu carne, mira, gobierna tus ojos, gobierna tu mente, tus oídos, que tu boca, que no esté hablando lo que tiene que hablar, mejor ser una persona de oración. Esa dirección no te la está dando el Espíritu Santo de Dios, sino que esa dirección te la está dando la noticia que el doctor te acaba de dar de que tú tienes una enfermedad terminal. Entonces, Dios sabe que tu sometimiento, que tu oración está en proporción de que tú necesitas un milagro, de que tú quieres una sanidad, de que tú quieres que ahora Dios haga algo, que el mismo doctor ahora se convierta, porque que él vea que Dios te sanó, que Dios obró en tu vida, que te dijeron que tú más nunca en la vida iba a poder levantar la mano así, por ahora no solamente levanta una mano, sino que también igual levanta las dos. Pero una vez que Dios haga ese milagro, ¿sabes qué? Tú vas a volver a la misma situación donde tú estabas. Ok. Entonces, para que tu oración vaya de acorde en comunión, para que tu oración esté en comunión con Dios, hay que ver qué es lo que te está llevando a ti a orar. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Si lo que te está llevando a orar es el miedo, tú no estás en comunión con Dios. Si lo que te está llevando a orar es la desesperación por la cual tú estás atravesando, tú no estás en comunión con Dios. Eso no va en comunión con Dios. ¿Ok? No se pierda, usted nunca podrá gozar de la misericordia de Dios. Ore todo lo que usted quiera, que Dios es misericordioso. Pero tú vas a ser una persona que va a vivir de misericordia y jamás vivirá de la gracia. Vivir de la misericordia es cuando no se te da lo que tú mereces. Y vivir de la gracia es cuando se te da lo que tú no mereces. Aleluya. ¿Ok? Ojo con esa parte. Hay que ver qué es lo que te está impulsando a orar para que esa oración entre en lo que se llamaría comunión con Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. El apóstol Pablo dice, sabemos que el juicio de Dios es según la verdad. Que todo lo que Dios te dé a ti va a venir como producto de que tú estuviste en comunión, de que tú hiciste las cosas como Dios te la ordenó. Que tú hiciste la cosa como Dios te la mandó. Ok. El juicio de Dios se basa en la verdad. Todos los días Dios va a venir a tu vida. Todos los días tú tienes que presentarte ante Dios. Por eso que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, preséntate ante Dios aprobado, como un obrero, como un hombre, como un ministro, como un pastor, como un evangelista, como un maestro que no tiene de qué avergonzarse. Cuando te presentas ante Dios con esa actitud que no tiene de qué avergonzarte, podemos decir que tú estás en comunión con Dios. Podemos decir que tú has estado en comunión con Dios. Si te presentas delante de Dios y tienes con una cara avergonzada, entonces quiere decir que no ha estado en comunión con Dios. Aleluya. Acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero no solamente que crea que le hay, sino que Dios premia a aquellos que se acercan ante Él. Aleluya.
que Dios no se va a quedar con nada que sea para ti y de ti. Gloria a Dios. Hay creyentes aleluya. Ahí voy. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Hay creyentes que se acercan a Dios. Hay personas, hay hijos e hijas de Dios que usted no lo sabe cómo, yo tampoco, pero que lo que menos hacen ellos es creer en Dios. ¿Ok? Por eso Cristo le decía, hipócrita, bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, acercándose de sus discípulos, le dijeron, sabemos que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Pero él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en un hoyo. Gloria a Dios. Si nosotros nunca nos ocupamos de honrar a Dios, Dios nunca nos va a honrar a nosotros. Amén. Ni a través de la oración, lo que vamos a llegar a un punto donde cada día más nos sintamos más como defraudados, honestamente hablando. Y no es que Dios no quiere premiarnos, es que sencillamente nosotros no producimos para que Dios nos premie. Porque si yo quebranto principios, de ahí no va a venir ningún premio de Dios. Si yo no honro a Dios, Dios nunca me va a honrar a mí. Si yo solamente me acerco a Dios por las cosas que yo necesito y no por las cosas que Dios quiere que yo haga, esa oración no va a redundar en mi vida espiritual para bien. Ojo con eso, amados hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Hay muchos de nosotros que en vez de orar, más bien lo que hacemos es rezar. Sí, se puede decir así. Porque nosotros muchas veces criticamos al católico y le decimos, no, porque ellos rezan, nosotros oramos. Ellos rezan porque repiten una oración de manera continua, sin ningún motivo ni razón, sino que logra eso convertirse en algo mecánico. Pero ¿y nosotros? Si tú me dices a mí, yo tengo 15 años orando por una petición, entonces, ¿tú también estás rezando? Porque tú tienes 15 años diciendo lo mismo. Aleluya. Gloria a Jesús. Tú tienes 15 años haciendo lo mismo. Gloria a Dios. Diciéndole igual lo mismo a Dios. A mí me da dolor. No recuerdo cuánto hace que fue que escuché a alguien disertando sobre la parábola del juez injusto y la viuda. Si yo le digo a ustedes, hermano, ayúdenme a orar, que yo tengo 20 años orando por un trabajo. Yo tengo 20 años orando para que Dios me consiga un trabajo. Inmediatamente usted se da cuenta que hay algo malo.
Usted no tiene que ser un doctor, un letrado, una estadística para darse cuenta que aquí hay un problema de vagancia y que la situación no es verdad que se va a resolver orando. Que la solución a este problema vamos a tener que buscarla en otra área, pero que no es verdad que orando. Si hay un hermano que le dice, hermano, ayúdame a orar porque yo tengo 40 años orando para casarme y todavía no ha sido posible, usted inmediatamente se va a dar cuenta que el problema no es la oración, que el problema no ha sido que Dios no ha contestado. Usted sin analizarlo va a saber que el problema está en la persona y no en que Dios no le ha respondido una oración. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, pero la gran mayoría, nosotros nos testifican que ellos tienen muchas peticiones, que tienen 20, 15, 10, 5, 25 años orando y que todavía Dios no le ha contestado eso. ¿Usted sabe a dónde ellos se van? Se van a Lucas 18, a la parábola del juez injusto. Aleluya. Hermano, esta parábola dice exactamente dice esta parábola que el juez es injusto, pero que Dios no es injusto. Que el juez, por cuanto era injusto, se tomó un largo tiempo en atender a la viuda, pero que Dios va a contestar inmediatamente. Esta parábola lo que dice es que fue la insistencia de la viuda lo que movió al juez, por cuanto este juez era injusto, pero que en Dios nunca en la vida va a ser así, sino que Dios le va a contestar a sus hijos inmediatamente. Entonces yo tengo que ver esta disertación en muchos cristianos. Por eso es que tenemos que orar y no desmayar. Orar y no desmayar. No lo dijo Jesús, lo dijo la persona que estaba traduciendo el texto. Le pareció bien, lo miró él, que así debería ser. Le dice, le refirió otra parábola sobre cómo orar y no desmayar. Pero perdón, eso no es lo que dice la parábola. La parábola dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día? ¿Se tardará en responderle? Que no, que Dios le va a responder de una vez. Dice, os digo que pronto Dios le va a hacer justicia, que lo va a hacer pronto, rápido. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿va a encontrar fe en la tierra? Cuidémonos mucho en esta parte, porque es muy posible que en nuestra oración no haya comunión. Si en nuestra oración no hay comunión, esto quiere decir que nuestra oración no está en línea con el pensamiento de Dios. Si nuestra oración no está en línea con el pensamiento de Dios, no va a haber una gratificación, sino que lo que va a haber es una frustración en nosotros, de tal manera que nosotros tarde o temprano la oración se va a convertir en algo desagradable. Porque ¿quién quiere estar clamando, pidiendo, gritándole, solicitándole a alguien que uno siente que ni siquiera escucha, que ni siquiera atiende al clamor que uno da? Esa no es la oración que nosotros vemos plasmada en las Escrituras. Ojo con esta parte, porque por eso es que hay mucha gente que su vida, el tiempo, ha perdido todo el tiempo orando y ayunando. Lo ha perdido. ¿Por qué? Porque es cierto que está
en oración, mas no está en comunión. Está bien lejos de entrar en acorde con lo que Dios quiere. La oración no debe hacerse a tu manera. La oración tiene que ir dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Si la oración no va dirigida por el Espíritu Santo, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Dice el texto, porque no sabemos orar, no sabemos pedir como conviene. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él lo hace de acuerdo a como el Padre quiere. Si lo hago de acuerdo a mi temor, si lo hago de acuerdo a mi miedo, si lo hago de acuerdo a mi desesperación, si lo hago de acuerdo a mi necesidad, eso no va a ser adoración, eso va a ser adulación. Me estoy acercando a Dios, pero no lo estoy haciendo por quien Dios es, sino que más bien lo estoy haciendo por lo que yo puedo sacar de Dios, y ahí no hay premio alguno. Amado, ojo con esto, aleluya, pues de seguir en este tipo de oración, nosotros la mitad de la vida se nos va a ir. Aleluya. Tú tienes que orar, pero tú tienes también que sentarte y meditar y pensar y analizar y juzgar si tú estás haciendo las cosas como Dios quiere, o tú le estás haciendo las cosas de acuerdo a como tus necesidades te lo pintan. Si tú haces las cosas de acuerdo a como tú crees y no de acuerdo a como Dios manda, es verdad que estás en oración, pero jamás podrás estar en comunión. Padre Dios,